Voy a presentar al presidium. Está la maestra Marta Isela García Peregrina, encargada de la Dirección de Servicios Jurídicos. Por favor, un aplauso. Tenemos también a la doctora Elena Margarita Tapia Fongem, siempre se me olvida su apellido. Es profesora de tiempo completo de la UPN y especialista en género en educación. También tenemos a la doctora Lucía Rodríguez Maquión. Ella es responsable de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, la maestra Irma Saucedo González, maestra en Sociología y licenciada en Estudios Latinoamericanos. Irma Saucedo es presidenta de la Sociedad Corpórea, es una asociación civil. Ha sido especialista y consultora internacional y nacional en los temas de violencia durante muchísimos años. Su currículum, como les digo, es extensísimo y yo quisiera más bien resaltar que Irma en los últimos años, aparte de que se ha dedicado al tema de la violencia hacia las mujeres, la violencia doméstica, la violencia de género, en los últimos años ella ha desarrollado un modelo de intervención para escuelas, para detectar, y a ver si lo digo bien, diagnosticar, atender, prevenir la violencia. Y yo creo que con la presentación que ella nos va a hacer hoy vamos a darnos cuenta de cómo ha ido madurando este trabajo que ella ha hecho y esta gran sabiduría del tema. Hace algunos años tuve el honor de compartir con ella, de echar a andar un seminario aquí en la UPN, ya tiene como 6, 7 años, un seminario donde justo lo que veíamos era la violencia en el contexto escolar y desde luego la violencia de género, la violencia sexual y la violencia escolar propiamente. Producto de ese seminario, años después, logramos sacar adelante un foro y una publicación donde las investigaciones que estaban en curso en ese momento pudieron plasmarse en artículos que se publicaron en un libro. Quien tenga interés, les podemos enviar el currículum extenso de la maestra por correo, así como les vamos a enviar unas lecturas que ella nos proporcionó el día de ayer, pero que al no tener los correos de ustedes, pues era imposible mandarlos. Pero ahora sí tenemos su información, la información de ustedes, y les vamos a hacer llegar por correo estos documentos. No sé, sin más, ¿quieres decir algo? Sin más, le damos la palabra a la maestra Irma Saucedo y para ella les pido un aplauso de bienvenida. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora Elena Tapia, a la doctora Lucila Parga, que también ha colaborado por muchos años conmigo, a ustedes por estar aquí, y les tengo que decir que, bueno, es un honor y un desafío, presentarme ante ustedes, porque en 4 horas era taller, conferencia, está un poco complicado como realmente transmitir lo que me parece que son las ideas más importantes en este sentido, o en el tema que nos preocupa y ocupa. Por eso el título que le puse fue Comprender nuestro tiempo. Quienes están en ciencia política o en sociología sabrán que es un viejo dicho, digamos, de la filosofía occidental, en el sentido de que para que podamos hablar de los problemas que nos aquejan, tenemos que comprender el tiempo en el que vivimos, cuál es el tiempo histórico, económico, sociopolítico, etcétera, para entender qué está pasando con todos los fenómenos sociales. Entonces, comprender nuestro tiempo en relación a la violencia de género y la violencia doméstica
Creo que es un tema que va a estar un poco duro, difícil, pero lo que voy a tratar de hacer es hacer 2 ejercicios que siempre me han sido muy útiles para empezar, para ver si con eso que ustedes sientan al hacer los ejercicios van comprendiendo la argumentación teórica que les estoy planteando sobre la subjetividad y las identidades. Me interesa mucho que ustedes comprendan el concepto de subjetividad e identidad para que puedan comprender por qué alguien actúa como actúa. Porque muchas veces en realidad lo que hacemos es patologizar o criminalizar los comportamientos en vez de comprenderlos. Entonces a mí me gustaría que ojalá logremos ese objetivo el día de hoy, que podamos entender qué hay detrás de un comportamiento, de un hombre o de una mujer, no importa. Es comprender qué hace, qué forma de pensamiento existe en esa persona para que acepte cierto tipo de relaciones y cierto tipo de formas de relación. Así que antes de empezar a tirarles toda la historia teórica, quisiera pedirles que quienes puedan, porque a veces algunos y algunas no podemos, cierren sus ojos y empiecen a respirar con mucha calma, que se dejen guiar por mí en un ejercicio muy sencillo. Es muy sencillo el ejercicio. Les pido que cierren sus ojos, que respiren, que quienes sepan respirar profundamente lo hagan tomando una respiración profunda y después soltando todo el aire de una sola vez. Otra respiración profunda. Suelten el aire. Relájense. Pongan sus manos sobre sus piernas, en su regazo. Sientan esa posibilidad de relajarse y que su cuerpo se sienta relajado. Desde ese lugar relajado, y como les digo, si es posible, cierren sus ojos, porque si no, cualquier cosa que pase les va a distraer. Desde ese lugar relajado, tranquilo, empiecen a pensar en el lugar que están ahora, en la universidad pedagógica, a su edad, con sus responsabilidades. ¿Cómo se sienten en ese lugar? Siguen respirando tranquilos, tranquilas, y vayan a algún momento anterior en su vida donde se sentían libres, contentos, sin presiones, y disfrutaban el aire, las compañías, lo que se hacía. Traten de imaginarse ese lugar donde disfrutaban, con el sonido, la luz, el olor, la temperatura. Traten de identificar cómo se siente su cuerpo con esa sensación de bienestar. Y ya que han sentido esa sensación de bienestar en su cuerpo, con una respiración profunda, recuerden la primera vez que ustedes sufrieron algún tipo de violencia. Nos quedamos con la respiración profunda, tranquila, porque sabemos que estamos en un lugar seguro y podemos observar cualquier cosa que haya pasado antes y entenderlo a la distancia o tratar de comprenderlo a la distancia. Hagan una respiración profunda, tranquila. Sientan su cuerpo aquí, en este lugar seguro. Y poco a poco, conforme vayan sintiendo la posibilidad
el deseo de abrir sus ojos, vayan abriendo sus ojos lentamente. Muchas gracias por haber aceptado el ejercicio. Solamente les voy a hacer una pregunta y quisiera saber si hay alguien que la quiera compartir. No necesito ni explicaciones, no necesito que me digan qué pasó, no necesito que me digan cuándo fue. Simplemente quisiera que alguien compartiera cómo se sintió cuando les hice recordar un evento de violencia. ¿Alguien lo puede compartir? Yo me sentí Triste. ¿Alguien más? Sí, dime. Bueno, primero quitó en mí la sensación agradable que tenía de recordar el primer lugar y después lo único que sentí fue coraje. Mucha rabia. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Igual estaba como bien en el recuerdo y después sentí como nostalgia. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Igual cuando nos hizo recordar el momento de violencia, igual yo sentí la impotencia. Impotencia. ¿Los demás no quieren compartir? Les pongo la primera hipótesis. ¿Por qué es que nos cuesta trabajo hablar sobre la violencia? ¿Hay alguien que me pueda decir por qué? Díganme. Porque me parece que son eventos que sí marcan, ¿no? Un antes y un después, ¿no? del evento. Sí, son eventos traumáticos, les llamamos, y claro que marcan un antes y un después. Lo que es interesante en términos sociológicos y de subjetividad y sociales es la pregunta que les hago. ¿Por qué nos cuesta trabajo hablar de esos eventos cuando sabemos que todos alguna vez hemos sufrido algún tipo de evento violento? Sí. Porque lo vemos como algo normal, como algo cotidiano y no tenemos esa capacidad de discernir. Porque lo vemos como normal, esa es una parte. ¿La otra? Se nos es muy íntimo y sentimos que nos van a juzgar o creemos que a ellos no les pasa. Sentimos que nos van a juzgar. Quédense con eso en la mente, porque esto es muy importante en términos sociales. O sea, ¿qué hace que alguien no relate lo que le pasó? O sea, porque además es lo que nos dicen todo el tiempo en la Procuraduría, ¿verdad? Vayan y denuncien, deberían de ir. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Si no me van a creer. ¿Sí? Que nos avergüenza. Porque nos avergüenza. ¿Y por qué te avergüenza o me avergüenza a mí decirlo? Como decía mi compañero, porque es algo íntimo y a lo mejor nos pueden juzgar mal. ¿Consideramos íntimo la violencia? Fíjense lo que están diciendo. Sí, dígame alguien acá. Sí, porque muchas veces no se nos toma la importancia, no nos, digamos, hacen el caso que deberían de hacernos. Entonces no sentimos ese apoyo por parte de los demás como para contarlo si no va a cambiar nada o no voy a recibir ese apoyo. ¿Alguien más que quiera? Sí, dime. Yo creo que es porque te vulnera, porque en esta sociedad en la que hemos construido hay muchas situaciones que están preconcebidas, entre ellas que como seres humanos, personas, hombres y mujeres, tenemos que tener ciertas fortalezas. Y un evento de violencia, ¿qué es lo que hace? Pues te vulnera en muchos aspectos. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? El no sentirte vulnerable y el no sentirte débil ante el otro, ante lo que comentan mis compañeros, ¿no? Ante que te juzguen, ante que te juzguen mal, ante que no te ayudan, ante todo este tipo de situaciones yo considero que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque vulnera lo que eres como persona, como ser, y no te permite poder expresarlo libremente. ¿Quién quiere verse vulnerable a ti más, no? Te vulnera, sí, efectivamente. Ahora, déjenme plantearles dos temas que ténganlos en mente mientras vamos conversando. El primero es que el primer mecanismo social que tenemos con respecto a la violencia es precisamente el suponer que la persona que sufrió la violencia es el que tiene el problema. Es lo primero. Y efectivamente, la persona que la sufre le da vergüenza. Y siempre les digo, ¿por qué no les da vergüenza decir que alguien les robó el auto? O que alguien intentó asaltarles en la calle. ¿Por qué no les da vergüenza decir eso? Porque eso sí lo cuentan. O sea, el tema es que socialmente hablando, de lo que no queremos hablar es de la violencia interpersonal que pasa cotidianamente en nuestras vidas. Y no queremos hablar de ello porque en la tradición occidental, en realidad lo que hacemos es jugar
con lo que suponemos ideales de organización o ideales del ser humano. Entonces suponemos, en realidad, que la familia es un lugar tranquilo y hermoso donde toda la gente tiene protección, o las personas que están ahí, y sabemos que en la familia es donde pasa la mayor cantidad de violencia en nuestra sociedad. O las instituciones, suponemos que las instituciones de educación superior son lugares donde hay gente ilustrada, que se preocupa por el conocimiento y el saber, y suponemos que ahí no habría este tipo de violencia, y sin embargo hay una gran cantidad de violencia, de hostigamiento, de abuso en estas instituciones de educación superior. Entonces esta idea de que hay lugares puros, así como estaría el cielo y el infierno, este pensamiento dicotómico, pues no existe. Pero nos cuesta mucho trabajo sacarnos de la cabeza este pensamiento de que hay lugares en donde eso no ocurre. Y creo que uno de los temas que tenemos socialmente hablando, filosóficamente hablando, es que tenemos pavor de darnos cuenta de la cantidad de violencia a la que nos enfrentamos cotidianamente. Nos causa una gran angustia y nos hace perder la esperanza que tenemos en el ser humano. Nos hace perder completamente esta idea de que es posible mejorar la sociedad. Entonces, en realidad nos pone en jaque, filosóficamente hablando. Si yo me doy cuenta de todo lo que está pasando, puede ser que me lleve a un lugar de ya no querer hacer nada, porque no hay salida. Entonces, mantengan eso en su mente, ahorita que les voy a explicar la primera parte teórica para ver si les hace sentido. La primera parte de la cual me gustaría hablarles es que en la presentación lo que yo quisiera es que ustedes pudieran comprender de alguna manera que hay un gran sentido de complejidad en términos de la violencia que ocurre en general, pero más específicamente la violencia que ocurre contra las mujeres. Y es una gran complejidad porque nosotros no siempre relacionamos el género con el poder. Casi siempre lo interpretamos solamente en términos de género o de sexo y no en las múltiples formas en que el poder funciona en la sociedad. El otro, también comprender la complejidad de cómo interpretamos el amor y el establecimiento de pareja. Porque yo parto de la hipótesis en que la mayor parte de la violencia que ocurre en nuestra sociedad ocurre en el establecimiento de la pareja heterosexual y la formación de las unidades familiares domésticas. Ahí ocurre la mayor parte de la violencia. ¿Por qué y cómo? Pues como que son algunas de las cosas que nos tendríamos que preguntar. ¿Por qué ocurre? ¿De qué manera se dan? ¿De qué manera estamos tratando de hacer aparecer como si eso no pasara? Y el otro elemento que me gustaría que pudiéramos entender en estas horas es que el impacto de la violencia en mujeres, niñas y niños es muy grande en el corto, mediano y largo plazo. Y ese impacto a largo plazo tiene que ver con la manera en que fuimos socializados en una unidad doméstica donde lo que regía era una manera de socialización que hacía una diferencia tajante entre el comportamiento femenino y el comportamiento masculino. Es en ese espacio donde se conforma la idea del hombre fuerte y la mujer buena, la mujer sumisa, la mujer que cuida a los demás, la mujer linda y la mujer que hace lo que los demás le piden. Finalmente, solamente les voy a hablar un poquito del síndrome de Estocolmo y el síndrome de inhabilidad aprendida. Una de las lecturas que les recomendé es de Chebrúa, y él lo que hace es hacer una revisión de cómo impacta la violencia en las personas cuando son diferentes tipos de delitos, y analiza aquellos que son delitos de violencia sexual y delitos que tienen que ver con violencia contra las mujeres. En realidad lo que encontramos es que el impacto de la violencia sexual sobre las personas es tan o casi igual que el impacto de la tortura en las mentes y en la vida de las personas que sufren ese tipo de violencia. Entonces, comprender el tema del síndrome de estrés postraumático es muy importante porque lo que hacemos muchas veces es desestimar el impacto que un hecho violento tiene en las personas. ¿Por qué les estoy tratando de hablar de esta manera? Porque a lo mejor el inicio para mí, que es importante, es decirles que no hay manera que nosotros podamos tener un acercamiento ético a este tema
si no comprendemos que en realidad el poder está en todas partes y que ese poder que está en todas partes, de una manera u otra, está promoviendo una acción violenta de aquellos que tienen autoridad o poder contra los otros que no la tienen. De tal manera que la violencia contra las mujeres sería uno de los fenómenos del poder y que está hecho o se sustenta en la constitución de identidades femeninas y masculinas. En todo caso, el poder y posicionamiento ético para mí es que yo pueda explicarles que no hay nadie en este salón o en ninguno de los lugares donde yo doy una conferencia que pueda decir que ellos nunca van a ser violentos o que nunca han hecho un acto violento. Y eso ya después lo podemos discutir. O sea, el tema es de que en realidad desde este lugar lo que decimos es cuando hay poder se ejerce la violencia. Lo que habría que deshacer es el poder para que entonces no hubiera más violencia. Pero ¿cómo deshacemos el poder? ¿Cómo deshacemos el poder del padre, de la madre, del patriarca, del sacerdote, del maestro, del rector? ¿Cómo deshacemos esos poderes para que no tengan la posibilidad? ¿O cómo nos manejamos con esos poderes? En realidad, el tema del poder como un elemento detrás de toda autoridad para mantener un orden establecido es lo que sustenta la mayoría de los actos violentos a los que nos enfrentamos en nuestro país y bueno, en la mayor parte del mundo, en las personas, digamos, porque esto no es un fenómeno de México, es un fenómeno de la humanidad en muchos sentidos, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos de reproducción de la violencia? Los mecanismos de reproducción de la violencia, sobre todo aquella que está dirigida a las mujeres, son las identidades de género. Una cierta manera de ser hombre y una cierta manera de ser mujer. ¿Por qué? Porque esta manera de concebir al hombre, con las definiciones que ustedes me quieran dar, hace que los hombres en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias sientan que su autoridad está siendo diezmada cuando hay alguien que piensa diferente a ellos o no quiere hacer lo que ellos consideran que se debería de hacer. En ese sentido, la feminidad y la masculinidad son regidas por el poder diferenciado, son los dos elementos que articulan la reproducción de la violencia. ¿Alguien puede pensar en un ejemplo en donde el hombre se vuelve violento porque siente que su autoridad está siendo disminuida? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Piensen los que tienen parejas, mujeres, novias, esposas, piensen cuando se han enojado muchísimo por algo que hizo ella. ¿Alguien lo puede mencionar? ¿No? A ver, ¿no? Pues uno sería la sexualidad. ¿En qué sentido? Bueno, cuando van a tener relaciones. ¿Puede ser más explícito o no? Ok. La sexualidad tiene muchos elementos. Les puedo decir que las mujeres que han sido maltratadas dicen que la razón por la cual los hombres los maltratan es cuando ellos sienten que ellas tienen experiencia sexual. Entonces las frases que utilizan son: ¿y dónde aprendiste eso? ¿Y con quién estás haciendo eso? O sea, el hecho de que la mujer tenga una sexualidad activa puede detonar la inseguridad del hombre porque supone en su mente que lo está aprendiendo con alguien más y no con ellos. Esa es una de las cosas que nos dicen algunas mujeres. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre eso. Sí. En la relación de esposo y esposa, cuando la mujer toma alguna decisión sin consultar a su esposo, ahí puede haber un conflicto. O cuando le ocurre algo a uno de los hijos y la esposa no le comunica al esposo, cualquier evento que haya sido con los hijos, eso también genera que el hombre se sienta no respetado en su autoridad o no tomado en cuenta. No respetado en su autoridad o no tomado en cuenta. Es decir, que un hecho que parece muy simple es interpretado por el hombre como un gran desafío, como estar yendo en contra de él. Los mejores ejemplos que les puedo decir, porque estoy seguro que casi todo el mundo lo ha vivido, a las mujeres no sé si les ha tocado cuando su novio, amante, prospecto, lo que sea, llega y dice: ¿pero por qué te pusiste eso?
quítate ese vestido, pero estás enseñando demasiado. Hoy vine muy cubierta para que no me vayan a decir ese tipo de cosas. Además, si eres medio decente o ilustrada, pues no andas mostrando que eres sensual. O sea, este tema de estereotipos, que son muy importantes, el primer elemento es quítate eso, no te pongas eso. Es decir, tiene que cumplir un mandato porque el otro tiene la inseguridad. Hay un libro que se llama Nadando contra la corriente, que se hizo en Nicaragua con testimonios de hombres que han maltratado a sus mujeres. Y me gusta mucho el testimonio de uno de ellos porque lo dijo de la manera más clara, lo que sabemos en muchos sentidos, que es el celo del hombre. Y el celo del hombre tiene que ver con la idea de que le van a quitar a su mujer. Se la van a robar, alguien la va a conquistar, alguien más. Y siempre les digo, piensen en el significado de ese miedo del hombre. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Se decía, la pregunta para él era, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te empiezas a sentir celoso? Y él decía, me empiezo a sentir celoso cuando ella se pone frente al espejo y se empieza a peinar y se empieza a arreglar. Y yo me empiezo a imaginar que ella tan guapa, cómo va a salir, cómo lo van a seguir los hombres, cómo no sé qué, y cómo puede ser conquistada por otro hombre. ¿Qué es lo que hay detrás de esa forma de pensamiento? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Inseguridad, totalmente. El tema que va asociado a la masculinidad y a los celos es que el hombre no se siente seguro de que puede satisfacer a la mujer con la que está, cualquiera que sea la mujer. Los celos son esa demostración de inseguridad de parte del hombre o de pensar que no es lo suficientemente bueno. Por lo tanto, esa forma de comportamiento de los hombres tiene que ver con baja autoestima. Lo interesante es que muy pocas veces analizamos ese comportamiento de violencia de los hombres como baja autoestima, porque el estereotipo social hace suponer que la violencia y la fuerza está asociada a la masculinidad. Yo diría, a los hombres les hace falta reconocer que necesitan cada vez más desarticular esa idea de hombre violento, animal, que responde a sus instintos biológicos. O sea, toda esa cadena de ideas con respecto a la masculinidad es lo que hace que muchos hombres efectivamente, bajo ciertas circunstancias, puedan tener actitudes y comportamientos violentos con sus parejas, con las mujeres que ellos dicen amar, porque efectivamente nadie ha dicho que no las amen. Lo que estamos diciendo es que tuvieron un comportamiento que es violento y dañino en contra de la persona que aman por su propia inseguridad. En ese sentido, la subjetividad humana es lo que nos da una idea de cómo comprender los comportamientos. Entonces, por un lado tenemos el comportamiento agresivo del hombre y por otro lado tenemos el comportamiento flexible, simpático, sumiso de las mujeres. Porque en general a las mujeres se les ha dicho o nos han dicho que tenemos que tratar de entender, no prestar mucha atención. En realidad es que los hombres son así. En realidad es que a lo mejor no lo quiso hacer. Entonces todos los mensajes están dirigidos a que la mujer no sea sujeto que se enfrenta ante los hechos de violencia que se le presentan. Entonces, tanto para el hombre como para la mujer, el discurso de la masculinidad y el discurso de la feminidad es lo que está detrás del establecimiento de una relación que termina siendo violenta. Y piensen que la relación puede ser violenta aunque nunca haya habido ningún evento de violencia física. El control a través del amor es el primer elemento de violencia en contra de las mujeres. O sea, el mejor ejemplo que les puedo dar es el que dicen las mujeres que están en la universidad o queriendo ir a posgrado o queriendo irse a otros niveles y que se encuentran con conflictos con sus parejas. Porque lo que les dicen sus parejas es que ¿para qué quieren estudiar más si ya son tan inteligentes y bellas y simpáticas? O sea, no tiene ningún sentido. Ya estás, pero eres perfecta. ¿Por qué te estás cansando tanto? Además tienes que andar en la noche. Además descuidas al niño si tienes hijos. O sea,
de verdad que ya no, además te extrañamos tanto, en realidad, en la casa, en las tardes, cuando te vas a hacer el diplomado, en no sé qué. O sea, las formas de control no necesariamente son a través de golpes o a través de efectos muy abiertos de violencia, sino son a través de convencimientos de que se vuelva un tipo de comportamiento que es el que permite que esté esta relación desigual entre el hombre y la mujer. Si está el discurso, está la norma y la institución. El discurso es la feminidad y la masculinidad, la norma es lo que se supone comportamientos apropiados y las instituciones son donde funcionan. Solamente les voy a hablar de la institución del matrimonio, porque creo que es como en donde me quiero concentrar para poder entrar al tema de violencia doméstica. Porque como ustedes saben, esto pasa en la iglesia, en las escuelas, en todos lados, o sea, entonces no es de que no pase en los otros lugares, pero en la institución del matrimonio, en realidad esta constitución de subjetividad masculina y femenina hace lo que decían algunas colegas del Cono Sur, que en la mente de quienes están en esa unidad, el dinero sea de los hombres y los hijos sean de las mujeres. Entonces, el que se tiene que hacer cargo del mantenimiento de la unidad familiar y demás es el hombre, y la que se tiene que hacer cargo del cuidado de los niños y demás son las mujeres. Y en esa división de actividades, en realidad lo que se está planteando es que la mujer haga el trabajo relacional, el trabajo de mantener bien la casa, el trabajo en que todos se sientan bien y el trabajo, por supuesto, de sostener al pobre hombre que está luchando allá en el espacio público, en la jungla de los empleos, ¿no? Entonces, esa idea se repite de muchas maneras en este establecimiento del matrimonio y de la convivencia, y esa idea, por supuesto, es la que hace que haya un mecanismo adicional que se une a la subjetividad femenina y masculina, y es la manera en que se reproduce la violencia. Es decir, el hombre entonces le exige a la mujer que cuide a sus hijos, que los eduque, que los haga que sean buenas personas, que no anden de locos, que no hagan no sé qué, y si no lo hace, pues ni es una buena madre, ni es una buena esposa, ni está haciendo lo que le correspondía. Y ese mecanismo de poner sobre la mujer la responsabilidad de los hijos es lo que hace que la mujer, por lo tanto, utilice su nivel de autoridad para maltratar a los hijos. O sea, la famosa frase de no hagan ruido para que su papá no se enoje, no hagan estas cosas para que no vaya a haber problemas. Entonces las mujeres se vuelven en la unidad doméstica las controladoras del espacio doméstico. Y ahí, por eso es que en muchas ocasiones, cuando se les pregunta a los jóvenes, adolescentes o a los niños quién les maltrata, el maltrato es casi igual por parte del padre y la madre. Y en ocasiones puede ser más por parte de la madre. Porque si el niño está siendo un niño problemático, la madre supone que tiene que hacer uso de todos los recursos que necesite para controlar. Y entre todos los recursos para controlar a cualquier persona, el último y el más efectivo es la violencia. Por eso es que la violencia se sigue reproduciendo, porque funciona. O sea, en términos sociales, ningún comportamiento se repite y se sigue repitiendo a través de la historia si no funcionara. Dejaríamos de utilizar. En ese sentido podemos decir que la experiencia, los nuevos discursos y el sentido de sí podría ser que hubiera cambios en las maneras en que se establecen las relaciones. Ahora, no estamos muy seguros de cómo se están dando estos cambios, pero más adelante, cuando les hable de los cambios que nos plantean algunos investigadores sobre el tema del establecimiento de pareja, se van a dar cuenta que los cambios puede ser que lo que estén propiciando sea más conflicto en las relaciones amorosas. Y al crear más conflicto, más posibilidades y más oportunidades para que haya violencia. Entonces vamos a ver cómo pasa eso. En todo caso, en el tema del poder, les recomendé que leyeran a Michel Foucault, Vigilar y Castigar, porque en el primer capítulo en realidad lo que él nos muestra y nos dice es que el poder que existe en las sociedades occidentales modernas es un poder que obviamente se utiliza para controlar a quien está subordinado.
Pero ese poder no solamente se queda en las manos del que tiene la autoridad, sino que pasa a través también de las víctimas. De tal manera que no es un poder que solamente está situado en una parte de la sociedad, sino que regula todas las relaciones sociales. No les voy a explicar más de este concepto del sistema sexo-género, más que con esta definición que nos hace Sheila Ben-David, que es una feminista. Quizás algunos han leído a Gail Rubin o a Marta Lamas o otra gente que haya dado esa definición. La única razón por la cual yo utilizo es porque lo que nos plantea esta autora es que el sistema sexo-género no es solamente que esté en nuestra mente y en nuestra subjetividad, sino que regula todas las relaciones sociales. Quizás el mejor ejemplo que algunas autoras nos dan de cómo regula todas las relaciones sociales es la manera en que, por ejemplo, están organizados los servicios de salud, que están organizados a través de este esquema de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa. Creo que todos ustedes saben que los servicios de salud solamente dan atención en la mañana, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué solamente dan atención en la mañana? ¿No? Pues simplemente dan atención en la mañana porque suponen que quien lleva a los niños al sistema de salud son las mujeres y ellas no trabajan. Y ellas tienen el tiempo para llevarlos. Por eso es que solamente se hace en la mañana. ¿Por qué no cambiamos los horarios de servicio y de atención? Porque suponemos que le toca a fuerza a la mujer, aunque tenga que perder trabajo ahora, porque en la medida en que entra más al sistema laboral la mujer, pues menos posibilidades de hacer eso. Por lo tanto, todo el sistema de salud debería de cambiarse y sin embargo no se cambia. Sigue funcionando de esa manera. Entonces, el entramado social, la manera en que nos relacionamos y la manera en que pensamos, obviamente también está siempre presente en todos los lugares donde estamos. El tema de la malla a través del cual el yo se desarrolla como una identidad corporeizada, no es solamente que yo me sienta mujer o buena mujer o mujer interesante o mujer intelectual o mujer sexy o lo que sea. En los lugares en donde se está, la institución exige un cierto tipo de comportamiento. ¿Alguien se acuerda del escándalo de Guadalajara y de Jalisco, donde empezaron a quejarse en un lugar porque las mujeres iban con minifalda o porque se vestían muy sexy? ¿Alguien se enteró de ese escándalo? Estuvo en los medios, estuvo en muchos lugares. Es decir, hay lugares donde empiezan a prohibirles a las mujeres que se vistan de una cierta manera, porque no están cumpliendo con alguna ética de vestido que tiene que existir en esa institución. Entonces, todo el tema del entramado o la malla a través de la cual se interpreta lo que es bueno para un hombre y una mujer está en nuestra mente, está en las instituciones y está en las regulaciones del Estado en muchos sentidos. No voy a entrar a analizar esos porque no creo que podamos ir hasta ese lugar, pero ahorita, más adelante podríamos, si tienen preguntas. Entonces, cuando hablamos de la violencia de género, estamos hablando de un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, como resultado de los valores culturales que simbólicamente le dan al hombre el poder de imponer sobre otros una forma de pensamiento y de acción. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo esta idea del hombre, la mujer, la feminidad y la masculinidad hace que esta violencia de género también pueda ser contra algunos hombres? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? La guerra. Una es la guerra, otro. La comunidad lésbico-gay, ¿no? La comunidad lésbico-gay, los crímenes de odio, las violaciones a los hombres homosexuales. Y algo que es súper común en nuestro país y de lo cual poco se habla, pero que nosotros captamos en la entrevista a jóvenes de secundaria. ¿Sabían que muchos policías violan a los jóvenes que andan tomando en la calle? ¿Alguien lo sabía? ¿No? Bueno, ¿tú lo sabías? No mucha gente lo sabe. Y siempre les digo, pregúntense qué le pasa a un joven adolescente cuando empiecen a ver un cambio radical de actitud.
porque en realidad lo supimos precisamente por lo que le pasó a un joven y no sabíamos qué era lo que le estaba pasando, y finalmente él se atrevió a decirlo. Por supuesto, en ciertos sectores de nuestra sociedad los jóvenes se van a tomar a la calle, se compran sus caguamas y se sientan en la esquina a beber, a platicar, a lo que sea. En el triángulo, exacto. Y en ciertas áreas llega la policía a hostigarlos y extorsionarlos. Y en este caso se los llevaron, los extorsionaron, los golpearon y los violaron. Y los tiraron en la carretera Cuernavaca. El tema es que los chicos no se atrevían a decir que habían sido violados, porque las implicaciones que iba a tener eran muchas, que si estaban tomando, en dónde estaban tomando, en dónde se habían ido, con quién estaban, las implicaciones de ruptura de comportamiento eran tantas que no se atrevían a decir efectivamente que habían sido violados. En ese sentido, este es uno de los ejemplos, pero hay otro ejemplo que está también, que es muy conocido en nuestro país, pero nunca lo traemos a la mente cuando hablamos sobre la violencia de género, en donde violan a los hombres por el simple hecho de mostrarles que son violables. ¿En dónde los violan? En la cárcel. Porque simbólicamente tronar, destruir a un hombre es, entre comillas, hacer lo que se parezca a una mujer. Porque en la diada hombre-mujer no hay nada peor que el ser mujer. Entonces, por eso la violencia contra los hombres a través de la violación es un acto de violencia de género. O sea, es un acto brutal de violencia de género. O sea que la violencia de género no es solamente todo esto de lo que estamos hablando, pero también es de unos hombres contra otros hombres por la homofobia que existe en nuestro país, por el miedo que tienen los hombres a reconocer su parte femenina. Y hay otro lugar que también les recomendé que leyeran un artículo que publicó, y también se los mandé con lo que van a leer. James Rhodes, que es un músico muy reconocido en Inglaterra y que hace apenas 2 años publicó un libro que tardó como 5 o 10 años en juicio, porque él se atreve a contar su historia de trauma, porque fue violado por mucho tiempo cuando él tenía 5 años en la primaria. Y cuando él se atreve a escribir es porque no le dejan ver a su hijo porque tiene muchos problemas de síndrome de estrés postraumático, y él se atreve como terapia a escribir, y su mujer le pone una demanda y le dice que no puede publicar ese libro. Y que no lo puede publicar porque va a dañar a su hijo. Porque si su hijo se entera que su padre fue violado, ese es un daño para su hijo. Es muy interesante el argumento de la mujer, porque es el argumento de las mujeres que guardan silencio cuando saben que los hombres han abusado de otros hombres, de niños y niñas. En la unidad doméstica, las mujeres que les interesa mantener esta diada hombre-mujer y protección del poder del hombre, no denuncian el abuso sexual que los hombres hacen en la unidad doméstica contra niños y niñas, porque no es solamente a las niñas a las que violan, son también a los niños que violan. Entonces el hombre también se enfrenta a la violencia de género, pero la homofobia y esta tradición de identidad de género masculinizada y en realidad casi biologizada, hace que rechacen esa realidad de que son parte de un entorno en donde también son vulnerables y también están expuestos a una serie de violencias que tienen como eje, en cierto sentido, el tema de género y la diferencia entre los hombres y las mujeres. También podemos hablar, en términos de la violencia de género, de actos violentos de las mujeres contra otras mujeres, niños y niñas, para mantener un orden que mantiene la jerarquía masculina en el ámbito simbólico y concreto de la sociabilidad humana. ¿Hay alguien que me pueda dar algún ejemplo de la violencia de las mujeres contra otras mujeres para mantener el orden así? El caso de la maestra que fue golpeada por la amante de su esposo, ¿no? En Tabasco, que fue la amante a golpear a la maestra para defender a su esposo porque la acusaba de ser buscona y así. Sí, ese es un ejemplo. Claro, porque las mujeres son las que andan provocando a los hombres. Entonces, pues yo vengo y le golpeo a la otra para que no me quite a mi hombre, ¿verdad? O sea, el concepto de quién es. ¿Algún otro ejemplo?
Sí. Puede ser la relación que se da entre la nuera y la suegra. Entre la nuera y la suegra, esa puede ser un ejemplo. ¿Otro ejemplo? También entre la mamá y las hijas casadas, ahí hay un tremendo... Entre la mamá y las hijas casadas, ¿verdad? Porque las hijas nunca van a ser tan buenas madres como la mamá. Mi madre me decía, y me atrevo a decirlo porque, pues, como diría ella, ya falleció, no me acuerdo cuál era su expresión porque era católica, ¿no? El tema de estará descansando en no sé dónde, pero decía, en realidad, que nadie, o sea, todas nuestras hermanas, que éramos un montón, ninguna había sabido elegir un buen nombre, ¿no? O sea, ella sí supo elegir al mejor de los hombres, pero todas nosotras éramos casi retrasadas mentales porque no sabíamos elegir pareja. O sea, este es una competencia en realidad, porque es parte de la idea de la feminidad que se compite por elegir pareja. ¿Algún otro ejemplo? Yo sé de uno que es un dicho que dice que hijo de mi hija, nieto será, hijo de mi hijo, quién sabe. Sí, hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, nadie sabrá. Sí. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Les voy a dar el mejor ejemplo porque esto les pertenece también a los maestros y a las maestras. Y cuando damos talleres con los maestros y las maestras también les hablamos de esto, que terminan las maestras y los maestros terminan reproduciendo en la escuela el rol del padre y la madre y empiezan a imponer sanciones a los niños y las niñas por la idea que ustedes tienen de disciplina, de comportamiento, de no sé qué. Entonces yo quiero decirles que el peor de todos tiene que ver con la sexualidad y no hay nada más terrible que una madre cuidando la virginidad de su hija. ¿Verdad? Quienes han pasado por ese proceso ya saben lo que es, ¿verdad? O su buen nombre. Es decir, el tema de prohibirle a un adolescente que viva su vida plena sexualmente tiene que ver con la idea de decencia, de mujer decente que tiene que elegir una pareja que valga la pena. Y para que valga la pena tiene que ser decente y modosita y no tener relaciones. Es tan alto ese elemento que las madres pueden golpear a sus hijas adolescentes por tener comportamientos que ellas consideran que están fuera de la norma. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque es el ejemplo que nos muestra que quien tiene más fuerza para imponer un cierto tipo de comportamiento es el par o los padres, ¿verdad? O la maestra o el maestro. Ellos son los que tienen la fuerza para imponer un cierto tipo de comportamiento. Entonces la mujer impone a las mujeres jóvenes el comportamiento de mujer decente que cuida su sexualidad, porque su sexualidad es un recurso de intercambio en el establecimiento de pareja. Esto es muy antiguo y es del medioevo, y sin embargo se mantiene en la actualidad en el concepto de la mujer decente. Entonces, creo que me están grabando, a ver si salen más lugares, alguna vez ya lo había dicho. Les tengo que decir que no hay nada peor que ser decente y buena mujer en este país. O sea, esas cosas así como que en realidad no nos reditúan muchas cosas, pero nos exigen que seamos decentes, buenas madres, buenas hijas, buenas estudiantes, buenas todo, o sea, ese estereotipo. En realidad, de lo que estamos hablando es de una posición ética de hacer lo que consideramos es lo mejor para nosotros, obviamente desde el punto de vista sin afectar a nadie más. Y eso no se les permite a las mujeres. En nuestro país, todavía hasta hace unos 20 años que yo recogí algunas historias de jóvenes, todavía algunos jóvenes reportaban que sus padres los llevaban con prostitutas para que se iniciaran sexualmente. O sea, ese es otro ejemplo de esa fuerza y son eventos muy traumáticos para los jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente el padre está ahí para regular y comprobar que su hijo sí es un hombre. O sea que son tradiciones viejas de lo que podríamos llamar de otro momento histórico y sin embargo siguen vivos en muchos estados. Y bueno, no voy solamente al final, les voy a hablar un poco de la violencia estructural, institucional y simbólica, porque si no, pues ya sería un poco complicado. Pero sí quiero decirles que de estas violencias que estamos hablando, están en un contexto de violencia estructural.
y de violencia institucional y simbólica. Cuando hable de la violencia en el país les voy a decir cómo y por qué. Las definiciones de violencia de género las dio Naciones Unidas en el 93 y la OPS en el 94. Y esas definiciones son las que se han venido repitiendo en casi todas las leyes en todo el mundo. Para que ustedes entiendan por qué se hizo esa definición, ahora quiero que piensen un poco, porque yo estuve en algunas de estas declaratorias y les digo que fue un trabajo de 10 años de debates con personas en todos los ámbitos para decir que esto debería de ser definido. Imagínense ustedes que fue en 1993 cuando por primera vez se reconoce un tipo de violencia específica contra las mujeres. Estamos hablando casi en el siglo XXI que se reconoce, cuando es un fenómeno que se ha dado durante toda la existencia de la humanidad. Pero fíjense en la definición. La violencia de género es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales daños. Fíjense que tenga o pueda tener un ejemplo de algo que pueda tener una consecuencia fatal. Que digan, ahorita no pasó. Les voy a contar la historia porque es una historia de un caso que seguimos y que seguimos en la Procuraduría, para que vean como el tema de cómo alguien no entiende qué es lo que pasa. Ustedes, por supuesto, saben que hay mucho abuso sexual en nuestras familias, ¿verdad? ¿Sí saben que mucho de este abuso sexual es obligar a niños y a niñas a observar pornografía? O sea, que no es que los toquen, es que los obligan a observar pornografía. O no es que los toquen, sino que los obligan a ver a los hombres masturbándose. Entonces, ese es un elemento súper interesante porque cuando este caso se llevó al Ministerio Público, el Ministerio Público decía, pero no le pasó nada, no le hicieron nada, decía el Ministerio Público. Y nosotros decíamos, ¿cómo que no le hicieron nada? Bueno, la historia era de un hombre que abusó de una niña pequeña y de la manera en que abusaba de ella era masturbándose enfrente de ella y eyaculando encima de ella. Y lo que le decíamos es, ¿usted no sabe lo que esto va a significar en la vida de esta niña? Más adelante, ahorita, el trauma que tiene por haber sufrido este tipo de violencia. Y el Ministerio Público decía, pero no le pasó nada. Entonces, esta idea de que si ahorita yo no veo un daño físico, no significa que haya violencia, es una de las peores situaciones que tenemos. Por eso el tema del bullying apenas lo están haciendo famoso, ¿verdad? Aunque siempre ha existido. ¿Por qué? Porque antes no se prestaba atención al impacto que puede tener que a una chica le digan que es la loca de la escuela o que se acostó no sé con cuántos. Muchos chicos que eran chicos inseguros en una escuela en Tacubaya, en realidad algunos de ellos lo que hacían era contar que se habían acostado con muchas mujeres, aunque nunca lo habían hecho. Y lo hacían porque tenían que decir que se habían acostado con alguien, si no los iban a tomar como que estaban mal. Y entonces lo que hacían era crear toda una mala reputación para las mujeres con las cuales ellos decían que se habían acostado. Y eso tenía un impacto impresionante, obviamente, en la vida de las chavas. Pero no había manera de comprobar lo contrario. Entonces, las miles de maneras en que se lleva a cabo el bullying y la violencia contra otros es impresionante. En todo caso, la segunda definición, que es la definición de la OPS, algunas colegas lo que hicimos fue pedir que se pusiera al final que perpetúa la subordinación femenina, porque en realidad de lo que estamos hablando es de un proceso de derechos humanos y de desarrollo humano que pare todos los eventos de violencia y coerción que impidan a las mujeres su pleno desarrollo. Entonces el tema de que va a afectar la vida de las mujeres de una manera que no les va a permitir su pleno desarrollo es algo que nos interesaba que estuviera en esta definición. Y por eso yo decía, para cualquier persona que se interese en esto, lo primero que tiene que hacer es pensar los actos, de qué acto estamos hablando. O sea, no podemos interpretar la violencia como simplemente una bofetada, un golpe o cualquiera de estas cosas, sino la manera en que se están relacionando. Actos que tengan o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico.
Para quienes no están muy familiarizados con el tema de violencia doméstica, lo que sabemos es que hay un mecanismo a través del cual la exposición continua al menosprecio, a la humillación, etcétera, hace que la subjetividad de las personas suponga que en realidad no tienen recursos o que en realidad son lo que les estás diciendo que son. Por ejemplo, eres una tonta, no sirves para nada, nunca vas a poder graduarte, no vas a poder hacer. Todas esas frases están dirigidas a hacer que se disminuya la capacidad de las mujeres. La coacción o la privación arbitraria de la libertad también es un elemento. Lo que se me hace muy interesante es que muy pocas veces pensamos en la coacción de la manera en que está tan establecida en nuestro país en las relaciones de noviazgo. Sabemos que cuando hay una relación de violencia doméstica normalmente inicia en el noviazgo, y en realidad la manera en que nos damos cuenta de por qué inicia ahí, porque la manera en que inicia es con elementos de coacción, prohibiéndoles a las mujeres que vayan a algún lado, prohibiéndoles que se vistan de una cierta manera, prohibiéndoles que tengan un cierto tipo de amigos o amigas, prohibiéndoles que vayan a ciertos lugares. Entonces la coacción como elemento de violencia, como en un primer momento, es algo en el cual deberíamos de estar pensando la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles son las características de esta violencia contra las mujeres? Bueno, la primera es que es un fenómeno de poder anclado en un orden cultural. O sea, no habría manera que esto se repitiera si no es que todos los que lo vemos nos callamos. Es un orden cultural. O sea, la frase famosa que nos dicen ni te metas porque seguro va a defender al hombre que la maltrata. O sea, es un orden cultural que hace que todos los que lo observamos nos callemos y no digamos nada y no intervengamos. Está relacionada con la construcción de identidades de género y las desigualdades de género. Yo no sé si les ha tocado escuchar frases de alguien que dice, la verdad es que se lo merecían. La verdad es que pues, ¿para qué lo provocó? ¿No? La verdad es que si no hubiera hecho eso, o sea, todas estas frases de justificación del acto violento es lo que está en nuestra sociedad, pero está tan imbricada en nuestra sociedad que nos ha llevado a la situación de despedazamiento de este país que tenemos ahora, con 300,000 asesinatos, donde todo el mundo piensa que alguien se lo merecía. O sea, es el mismo mecanismo. A lo mejor andaba en algo, a lo mejor de verdad estaba haciendo algo malo. O sea, esta idea de pensar que quien recibe un castigo o un tipo de violencia, por alguna razón a lo mejor se lo merecía. Tiene continuidad entre el espacio doméstico y ámbito público, porque de la misma manera que se justifica cuando lo vemos en la unidad doméstica, de la misma manera se justifica en el espacio público. La maestra Lucila en un tiempo estuvo trabajando con otras colegas para ver todo el tema de violencia en las universidades, y el nivel de violencia que existe contra las chicas es impresionante. No les cuento los asesinatos, Lesbi siendo el último que ha ocurrido por parte de su novio. O sea, el tema de cómo en el mismo entorno universitario las personas pueden tolerar y ver estos comportamientos violentos sin intervenir y suponiendo que a lo mejor de alguna manera la mujer lo está provocando. ¿Sí, dime? Perdón, es que ahorita que comentaba eso, doctora, nos llamaba a nosotros la atención que no es solamente ya un acto a lo mejor de violencia en el sentido de solo matar, sino que también las formas o las maneras de hacerlo ya es como una cuestión muy agresiva. Es de destazar, es de arrancar pedazos del cuerpo, es apuñalar montones de veces. No sé, eso cómo lo ve. Sí, cada vez está peor, igual que en nuestro país, ¿verdad? Queman, cortan en pedacitos y ponen en un tambo ¿no? Y hay un hombre al que le llaman el pozolero, ¿no? O sea, el tema de cómo socialmente se van permitiendo peores formas de violencia está relacionado con esto mismo. Es decir, el tema de
cuando yo les digo, a ver, pero muchos vieron lo que le hacía este chico a ella y nadie se metió. Eso es lo interesante para mí. Es decir, que los testigos no hacemos nada. Los testigos nos quedamos callados y permitimos que pasen todas esas cosas. Me tocó seguir el caso de otra chica de Ali en la UNAM también. Cuando yo hice las entrevistas a sus amigos, todo el mundo sabía que este chico la maltrataba, la humillaba, la perseguía de muchas maneras, pero nunca nadie hizo nada. Entonces hay dos elementos, creo yo. Una, que es un entorno que permite cada vez peores formas de violencia, ¿no? Otro, que son masculinidades cada vez más precarias, hombres empobrecidos, con esa sensación de no valía, o sea, como si se estuviera ya llevando al límite esa contradicción de lo que el sistema le ofrece al hombre en términos de masculinidad. No hay manera que los hombres lleguen a ese imaginario del hombre blanco con poder y todos los estereotipos que sabemos, ¿no? No lo hay. Y precisamente está un momento social en donde hay múltiples maneras en las cuales se pueden permitir esas explosiones de violencia con rasgos, obviamente, ya de crueldad en el máximo. O sea, eso es a lo que puede llegar el ser humano bajo ciertas circunstancias. Entonces, estamos hablando de un tipo de comportamiento que está relacionado con las relaciones interpersonales y la práctica sexual, pero también que está relacionado con el poder. Y el tema del poder es probablemente el que nos da algunos tips de por qué alguien tiene que matar con tanta hazaña, ¿no? O sea, el tema de por qué alguien tiene que matar con tanta hazaña es qué es lo que trae detrás que lo hace llevar a cabo ese asesinato, que lo hace actuar de esa manera. Y atrás de eso lo que hay son ideas, estereotipos, etc. Al menos lo que sabemos de los chicos que entran con el narcotráfico, pues desde pequeños tienen que andar mostrando que son muy buenos usando el arma, que saben cómo pelearse con alguien y que pueden matar a cualquiera en cualquier momento. Igual que son las pruebas que pasan en las pandillas, igual que son las pruebas que pasan en muchos de estos grupos, digamos que criminales. Entonces, la violencia contra las mujeres está en el ámbito público y en el ámbito doméstico. En el ámbito público, obviamente, puede ser cualquier persona quien puede llevar a cabo este tipo de violencia. En realidad, lo que más encontramos es violencia sexual, aunque ustedes no lo crean. O sea, en el ámbito público. Lo sabemos por el tema de hostigamiento, por el tema de las violaciones, por el tema del abuso, etc. Por el tema del tráfico de personas, por los homicidios, los feminicidios de las mujeres. Y en ese ámbito público, ese comportamiento puede estar manifestado por cualquier persona, pero también por personas que tienen poder dentro del Estado. Entonces, estamos en un momento en donde realmente lo que pareciera ser un Estado de Derecho, en donde habría algo del Estado que presenta una moderación para los tipos de violencia, se está resquebrajando. Y al estarse resquebrajando, lo que está haciendo realmente es permitir peores formas de violencia. En ese sentido, simplemente imagínense ustedes los ministerios públicos de esta ciudad que no solamente no escuchan una denuncia de una mujer que sufre una violación sexual, sino que además pueden hacer la estupidez tan grande de decir que alguien como Lesbi se ahorcó en un teléfono. O sea, piénsenlo solamente en eso. O sea, ¿quién puede atreverse a decir públicamente algo tan tonto? Pues alguien que cree que puede pasar, ¿verdad? Alguien que cree que todos van a decir, ah, pues sí, tiene razón, pero es como la peor de las explicaciones, pero además tiene un cargo público. Entonces, ese es el peor de los ejemplos, pero tenemos muchos de ese tipo. No solamente tenemos muchos de ese tipo, sino también los jueces, que a veces escuchan estas historias, o también, inclusive, los fiscales que trabajan sobre estos temas, porque no investigan, y eso lo sabemos sobre todo en el caso de feminicidios. En el ámbito público, lo que tenemos es que si aún cuando alguien está siendo atacada en público, en un taxi, en la calle, en cualquier lugar, no le hacen caso, imagínense cuando alguien que está sufriendo algún tipo de violencia en el ámbito privado va y quiere denunciar.
Y fíjense todos los tipos de violencia que pueden ocurrir en la casa. O sea, tenemos desde violencia física, psicológica, sexual, abuso económico, de todo tipo. Lo curioso es que ahí, en ese ámbito doméstico, en general quienes ejercen esa violencia son hombres que no tienen gran poder necesariamente, porque estamos hablando de un país donde el 50% de la población está en nivel de pobreza. Son hombres que, teniendo un poquito de autoridad en ese ámbito, lo que hacen es usarlo para abusar de las mujeres que están a su alrededor. Lo que tenemos es un fenómeno social muy grave, muy preocupante. Un fenómeno social en el cual pareciera ser que todo lo que decimos de concientizar, de educar, etcétera, no está penetrando en estos espacios. Y no penetra en estos espacios porque todavía en la mayor parte de la sociedad no nos atrevemos a intervenir, ¿no? Entonces, hay que analizar el acto, o sea, el acto de violencia que hayan hecho, el contexto y las personas involucradas. Sabemos que el tipo de violencia en términos generales que más sufren las mujeres es predominantemente violencia sexual. Ahora, por eso les di ese artículo sobre el tema del síndrome de estrés postraumático. El efecto de la violencia sexual a mediano y largo plazo es mucho más fuerte que cualquier tipo de violencia física que pueda recibir alguien. ¿Por qué? Porque está afectando una parte nodal de la identidad femenina y la subjetividad femenina. Y no son casuales las frases de muchas mujeres que dicen: me perdonó, estoy manchada, ya no sirvo, simplemente porque fueron violadas. O sea, su interpretación del acto violento no es un acto violento, sino es un daño en su propia persona y en su propio cuerpo. Entonces, el efecto de la violencia doméstica es mucho más fuerte cuando está relacionado con la violencia sexual y tiene un impacto más grande en las víctimas. Obviamente los agresores tenemos familiares, conocidos, amigos, novios, hermanos, primos, tíos, sacerdotes. Ese es un tema que me parece muy interesante cuando tratamos de hablar en espacios como este. ¿Qué pasa con los hombres que no son capaces de intervenir cuando ven a otros hombres actuando con estos mecanismos y estos comportamientos? ¿Qué pasa cuando hicimos una prueba en Iztapalapa y estábamos tratando de trabajar con los jóvenes, con el testigo? Lo que le decíamos a los chicos era: tú estás viendo cómo la está maltratando, ¿por qué no lo paras? Ah, no, yo no me voy a meter en problemas. Y le decimos: no te estoy diciendo que lo pares, nomás qué tal si le dices una frase: ay, cuate, pues eso es como que ya no está muy bien, ¿eh? Oye, ya te pasaste, ¿no? Esas dos frases pueden parar a alguien que está siendo violento con alguien más. Y sin embargo los hombres no se atreven a hacerlo. Entonces, este tema de la resistencia de los hombres a intervenir para parar a los hombres que están actuando en términos de violencia es algo en lo cual obviamente tenemos que pensar. Pero déjenme decirles también por qué tenemos que pensar en ello. Porque yo creo que si hablamos de la violencia contra las mujeres, la violencia de género y la violencia doméstica, tenemos que hablar sobre la violencia contra los jóvenes en este país. Y por eso pienso que es tan importante que los hombres comprendan que parte de la violencia de género les está afectando a ellos de múltiples maneras. Sabemos que al menos en nuestro país los crímenes contra las mujeres están aumentando. ¿Qué pasa en este país cuando podemos decir que de 2007 a 2016 mataron a 22.482 mujeres? Piensen en ese número. ¿Por qué les digo que piensen en ese número? Cuando yo me fui a hacer el doctorado a España, había un observatorio de violencia y yo les tengo que decir que cuando el reporte era de 50 mujeres asesinadas, había un escándalo en todo el país. 70 ya era demasiado. Nosotros aquí podemos seguir hablando de 1,000, 2,000, 3,000, 300 y pareciera ser que no nos espanta. Ahora,
Mi pregunta es, ¿de verdad no nos espanta? ¿O estamos inmovilizados? ¿Qué nos está pasando? En ese sentido, en realidad, cuando nos dicen estos números, a lo mejor lo que nos están haciendo, si no lo entendemos, es que nos están mostrando qué tanto miedo hay en la sociedad. Y en realidad la violencia, uno de sus objetivos es producir miedo en los hombres. Entonces la violencia que están sufriendo las mujeres es un tipo de violencia que es también para advertir a otras mujeres. La violencia que están sufriendo los jóvenes es también un tipo de violencia para advertir a los otros hombres. Entonces sí hay un mensaje simbólico del poder de lo más grande de este país en ese sentido. Pero si en los últimos 10 años podemos decir que en promedio cada 4 horas ocurrió la muerte de una niña, joven o una adulta en nuestro país, la gran pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué en ese país seguimos pensando que este no es un tema tan importante? ¿Por qué en las escuelas no hay programas de prevención? ¿Por qué los profesores no están preparados para manejarse con el bullying o con el abuso o con cualquiera de estas cosas? ¿Por qué? Pues quizás porque en realidad el contexto en el que vivimos es un contexto de violencia extrema en México. Según los datos, es el 53% de aumento. Todo mundo dice, este es el año más violento de toda la historia de registros en nuestro país. Vean la gráfica. O sea, ¿en dónde está? De 2016 a 2017. 13.518 asesinatos. Vean la gráfica roja arriba con respecto a los años en que pasaron. En los meses. Fíjense en marzo de este año, 1.651 asesinatos. Pero ustedes seguramente lo escuchan en las noticias. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos esto? En Guerrero, en Michoacán, ¿qué nos pasa? Pues yo sí creo que nos pasa algo que es el efecto de la violencia, tanto en la psique como en nuestros comportamientos. Un sistema de entumecimiento, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Esta violencia extrema en nuestro país no es que haya empezado hace poquito, ya tiene un tiempo, como ustedes sabrán. Pero fíjense que seguimos teniendo los mismos estados que se repiten y se repiten y se repiten. Y la pregunta es, en un estado de derecho, con un sistema de procuración de justicia que se supondría está cuidando a la ciudadanía, ¿por qué no se han llevado a cabo los programas de prevención que se requieren en estos estados? Sin tenerme que meter más en esto, lo que yo digo es, el tema de desesperanza aprendida que les pasa a las mujeres maltratadas, yo digo que es muy similar a la desesperanza aprendida de la ciudadanía mexicana. Llega un momento en que todo parece ser tan abrumador que en realidad parece que nada de lo que hagamos puede tener efecto. Y el entender y comprender este tema me parece que nos da elementos para decir por dónde podemos empezar. No podemos seguir viendo estos datos y pensar que solito se va a componer. No hay manera de que esto se componga solito. Esto requiere de intervenciones individuales y sociales de una manera muy efectiva. Les pongo esto, por esto que les digo, de casi siempre que hablamos de la violencia contra las mujeres, sobre todo de violencia doméstica, hablamos de un concepto que se llama inhabilidad aprendida. Y el concepto de inhabilidad aprendida o desesperanza aprendida es el concepto de la reacción humana ante situaciones de violencia que no son predecibles o controlables. Entonces, en realidad, no, las mujeres que sufren violencia no es que no tengan las habilidades para defenderse, simplemente que no las utilizan porque los resultados de sus acciones, ellas no lo pueden predecir, porque a lo mejor puede ser peor si denuncian. El mejor ejemplo que les puedo dar es cuando por primera vez fui a Monterrey a establecer un programa de prevención. Ese día que llegué a dar la conferencia, acababan de darle 80 puñaladas a una mujer en una vecindad. Entonces me contaron qué había pasado con la historia, porque yo les decía, ustedes no pueden decir que la mujer vaya a denunciar si no tienen mecanismos de protección para la mujer. ¿Por
riesgo la denuncia de un asesino o no. Es el mismo mecanismo. Entonces es el mismo mecanismo de que no sabemos predecir si nuestra acción nos va a proteger o no. La historia de esta mujer era muy simple. Ella vivía en una vecindad. El marido la maltrataba y ya había ido muchas veces a servicios de atención, pero no quería denunciar. Un día decidió denunciar. Su vecina se enteró y en la mañana, que se levantó preparando a su hija para llevarla a la escuela, la vecina salió a comprar leche o no sé qué y vio al vecino, el esposo de esta mujer que venía, y le dijo, ni vayas porque ya te denunció y te van a meter a la cárcel. Y el hombre llegó y le dio 80 puñaladas enfrente de su hija. La mujer estuvo 3 meses en el hospital recuperándose de esas puñaladas. El tema de por qué alguien puede ser tan brutal, pues simplemente por el nivel que tiene de enojo, de rabia, de lo que sea, de sí mismo, en sí mismo. Eso es lo que produce la brutalidad en la acción violenta. Entonces, en realidad estamos creando hombres con unos niveles de represión, enojo, todo, que en el momento de la explosión pueden llegar a esta forma de violencia. Fíjense ustedes la tasa de homicidios en México. ¿Por qué les planteo esto? Porque cada vez que hablamos de Guerrero, hicimos un estudio en Guanajuato por 2 años, que es ahorita el que está en las peores condiciones, o Tamaulipas, o Michoacán, quienes conocemos Michoacán, les podemos contar. Fíjense la tasa de homicidios sin ejecuciones. O sea, que es lo que llamamos lo que puede pasar en una sociedad cualquiera. Fíjense a la tasa de homicidios en la famosa guerra contra las drogas. ¿Qué es el efecto que estamos teniendo en nuestra sociedad con este discurso de la guerra contra las drogas? El efecto que estamos teniendo es la violencia producida por un narcogobierno ligado a grupos, diferentes grupos de narcotraficantes. Porque en esos estados lo que se encuentra es que es muy complicado proteger ningún territorio, porque los territorios están tomados por diferentes grupos de narcotraficantes. Quizás el mejor ejemplo que tengamos sea Nayarit. Para quienes no lo saben, el fiscal de Nayarit está ahorita siendo procesado en Estados Unidos. El señor viola una parte del territorio de los Zetas y otra parte del territorio de los del Golfo. Y entonces, ¿qué produjo en ese estado? Pues una situación muy grave de asesinatos y de riesgo para la sociedad. Entonces, sí estamos hablando de una situación de violencia extrema producida por un fenómeno social que está además proveyendo a hombres comunes, porque nos decían, ¿cómo hacen la liga? Muy sencillo. Cuando un narcotraficante va a entrar a una comunidad, no entra con sus armas largas a la comunidad, entra contactando los grupos criminales de la zona, las pandillas, los grupos, etc. Y pagándoles para que lleven a cabo cierto tipo de delincuencia. Estas personas que se empiezan a ligar con estos grupos de narcotráfico empiezan a tener más acceso a drogas, a armas, etc. Entonces, la forma de violencia que ahora se está viviendo contra las mujeres está siendo exacerbada por este fenómeno que está en el país. Entonces, por eso tenemos las formas de feminicidio que tenemos ahora, porque ahora sí tienen en sus manos un cierto tipo de armas que les permite hacer lo que están haciendo, matando de la manera que están haciendo. Sin contar con el establecimiento de rutas de trata de mujeres, que ya ese es otro elemento que entra en todos los temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Esto ya no se los voy a contar más de los datos de lo feo de la violencia. ¿Cuáles son los debates teóricos que tenemos? El primero, que dejemos de pensar que la violencia contra las mujeres es un problema de las mujeres. Es un problema social. Es un problema que afecta a hombres, mujeres, niños, niñas. ¿Por qué repetidamente nos quieren hacer pensar que es un tema de mujeres contra hombres? Ya no tiene ningún sentido, obviamente, que solamente por el estereotipo que le conviene al Estado. ¿Sí, dígame? Creo que cuando se refieren al feminicidio están nada más tipificando a cierto homicidio, ¿no? Creo que, como bien dicen, no solamente es un tema
igual, el feminicidio es el homicidio en sí, y involucra a todos los sujetos. Es un homicidio y debería de no necesitarse una tipificación especial. La razón por la cual algunas feministas se pelearon por la tipificación especial fue por lo que decía el compañero allá. O sea, las formas en que las están asesinando muestran cada vez más odio. O sea, son crímenes de odio, en cierto sentido. Muestra cada vez más, yo creo, este tema de la frustración de lo masculino, ¿no? De la masculinidad de muchos hombres. Entonces, es un problema social, porque es un problema que está involucrando el asesinato y la muerte y el abuso de la mayor parte de la población. Si consideramos a todos los niños y niñas que están sufriendo los efectos de la violencia en sus unidades domésticas. Es un ejercicio de poder y la violencia de género, al final de cuentas, tiene como objetivo garantizar la subordinación de la mujer. Pero deberíamos de recordar que cuando hablamos de la violencia de género, una gran diversidad de actos no están tipificados ni los pensamos como actos violentos. Por esto es que se la pregunta a los hombres, testigos, que creo que nos puede ayudar a avanzar. Es decir, ¿qué hace que los hombres que les prohíben a sus parejas tener cierto tipo de amistades, les prohíben ese tipo de amistades? ¿Quién me puede decir qué hace que alguien diga, no te juntes con eso? ¿Por qué le dice eso? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué un hombre le dice a una mujer, no te juntes con esos, no te juntes con esas, no vayas con esas chismosas, no vayas con no sé qué? ¿Por qué un hombre hace eso? Bueno, de primera, ¿no? Porque si ella está sufriendo alguna situación de violencia, se puede descubrir cuando ella lo platique. Esa es una posibilidad. Y dos, si ella lo platica, alguno de los grupos le puede dar ideas a ella que no tiene, ¿no? Es mejor que esté en su burbuja. Le puede dar ideas cuando platique con alguien. Si hay alguien más iba a decir, ¿no? Era parecido, quizá porque considere que estas personas, este grupo de personas, modificará de alguna manera sus pensamientos. Exacto. Entonces, fíjense que en realidad el control del movimiento de las mujeres y la relación de las mujeres con otras personas diferentes es controlar su pensamiento. Porque en la medida en que tenga contacto con personas que piensan diferente y que le puedan dar información, va a salir de esta idea de que no puede hacer nada. Entonces, efectivamente, el control del movimiento de las mujeres es para eso. Y en realidad, ese es el primer mecanismo que puede detectar cualquier hombre o mujer de que la violencia es parte de la relación. Porque cuando alguien necesita prohibirle a alguien que tenga relaciones, entonces lo que sí podemos decirles es, si te prohíbe que tengas ciertos amigos o amigas, porque son malos, porque son mala onda, porque te van a decir mal, porque se van a aprovechar de ti, que te prohíbe que te juntes con ciertas personas familiares, te prohíbe que, o sea, cuando te va encerrando, ese es el mecanismo del agresor para tener completo control de la persona sobre la cual está ejerciendo la violencia. Ese es el tema del poder. El tema del poder es, en la medida en que yo puedo controlar la forma de pensamiento y de acción de esas personas sobre las que ejerzo mi poder, entonces yo tengo la posibilidad, en realidad, de no tener que ejercer la violencia extrema. ¿Sí entienden esa parte? Es decir, si yo te digo, mi amor, por favor, no salgas en la noche, me siento muy mal, no sé qué, yo accedo a no salir en la noche. Ay, no te pongas ese vestido, que no sé qué. Y yo accedo, y voy accediendo, no tengo que abofetearla y prohibirle que salga de la casa, ¿verdad? O sea, el tema del convencimiento y el convencer, esa coacción de convencimiento, es el primer elemento que se utiliza porque entonces no se necesita la violencia extrema. En todo caso, lo que está actuando siempre es el poder, es el control de la otra persona. En ese sentido, por eso el tema de Foucault es, las relaciones de poder son las relaciones sine qua non para cualquier establecimiento de sociedad, siempre están actuando. La gran pregunta es cómo las modificamos, si las modificamos, y cuando esas relaciones de poder se vuelven relaciones violentas para prohibirle al otro o a la otra
tecnologías de poder, de acuerdo con Foucault, son las que funcionan para controlar y regular los cuerpos a través de instituciones de disciplinamiento. El principal, o para mí la principal institución de disciplinamiento es la feminidad, la mujer decente y la buena madre. Estas son las principales instituciones de disciplinamiento. Y en cierto sentido, los mecanismos y las instituciones son la familia, la escuela, todos estos espacios donde funcionamos regularmente. En todo caso, las tecnologías de poder funcionan simple y sencillamente porque nosotros aceptamos que alguien que tiene la autoridad tiene poder sobre nosotros. Porque en ese momento nosotros podemos aceptar ese control. Ese control se puede convertir en una violencia abierta, pero no necesariamente en la medida en que obedezcamos. O sea que es el mismo mecanismo que pasa con el Estado. En la medida en que no protestamos de una manera tan obvia, no van a usar la violencia contra nosotros. Pero si empezamos a hacer una protesta de una manera más obvia, el Estado va a utilizar la Fuerza Armada para controlar a la ciudadanía. Es el mismo mecanismo, solamente que no, en general, no lo vemos, no lo analizamos, no lo comprendemos, ¿no? Para comprender cómo estamos en este tema de la violencia, usamos algo que se llama el modelo ecológico. Y decimos que tenemos elementos que tienen que ver con el macrosistema, los aspectos culturales, el exosistema, que son las instituciones, y la escuela predomina en este espacio. Creo que para este espacio es muy importante, es decir, es a través de la escuela que podemos encontrar una buena cantidad de mecanismos que permiten la reproducción de la violencia. Y luego lo que se llama el microsistema, pues es la historia personal de dos personas que pueden establecer una relación de pareja, ¿no? Entonces, lo interesante es que no hay una relación lineal entre todas esas. Es una relación complicada. Puede ser que el exosistema sea el peor de los exosistemas, como podría ser una situación de una comunidad empobrecida en la Sierra de Oaxaca o en la Sierra de Puebla, ¿no? Una situación donde no existe ningún tipo de apoyo, etc. Complicado con el tema cultural, pero puede ser que las personas que están involucradas tengan más capacidad para romper en sus mecanismos. Lo que es interesante es que cada vez más encontramos que el rompimiento del mecanismo está descansando la mayor parte de las veces en las mujeres. Y por una razón lógica. O sea, normalmente quien rompe el mecanismo de opresión es quien está siendo oprimido. Entonces no va a ser el que lo está oprimiendo, por una razón lógica. Al estar pasando eso, en realidad lo que está pasando es una situación de mucho riesgo para las mujeres. Porque entonces, obviamente, o estamos locas o nos estamos rebelando. O sea, la interpretación en nuestro entorno puede ser una interpretación muy negativa. Entonces, piensen que la violencia de género tiene clasificaciones, pero es todo lo mismo. El eje tiene que ver con la identidad femenina o masculina, las acciones y las actividades del hombre y la mujer, y la percepción de la sexualidad para cada uno. Entonces, el tema de la reproducción y la práctica sexual están completamente imbricados aquí. ¿Cuáles son esas definiciones? Bueno, dentro del área de la unidad doméstica, eso que llaman violencia familiar o doméstica, tenemos otros tipos de violencia que, para entenderlo, se habla de la mujer maltratada. ¿Quién es la mujer maltratada? La mujer que está en una relación con una pareja que le maltrata y que no sale de ahí porque piensa que no puede, porque tiene que cuidar a los hijos, qué sé yo, cualquiera de las razones por las cuales la mujer da la excusa. Al estar en esa situación, obviamente lo que tenemos es violencia contra los niños y las niñas. El primer tema es, si hay violencia en la pareja, los niños y las niñas que viven ahí están sufriendo violencia por un fenómeno que se llama la víctima silenciosa. En general, no se piensa que los niños y las niñas estén sufriendo violencia, porque a ellos nunca les pegó,
A ellos nunca les gritó, pero los niños lo están observando. Los estudios muestran que los niños que nunca fueron maltratados físicamente, pero que observaron la manera en que su madre era maltratada, tienen las mismas consecuencias o peores que las de los niños que sí fueron maltratados. Porque les pasa lo que le pasa a un sobreviviente de guerra o a un sobreviviente de crisis, como les pasó a los judíos y a todos los que salieron de los campos de concentración. Se preguntan por qué a mí no. ¿Por qué a mí no me pegaron? ¿Por qué yo no me quedé ahí? ¿Por qué yo no me morí? Porque, o sea, es un mecanismo psíquico del ser humano en donde se empieza a culpar por no haber sufrido el mismo tipo de violencia. Entonces, la víctima silenciosa es, digamos, una clasificación que es muy importante que lo empecemos a reconocer, porque de otra manera, muchas de las formas en que algunas mujeres tienden a defender a los hombres que las maltratan es diciendo, pero a los niños no les hace nada. Pero el hecho de que los niños observen, los niños están teniendo la consecuencia. Y luego tenemos la violencia contra adultos mayores o con capacidades diferentes. La única anécdota que les voy a contar es cuando capacité a trabajadoras sociales del Hospital 20 de Noviembre y les expliqué la gran cantidad de violencia que había contra los ancianos en este país. ¿Por qué? Porque siempre nos hablan que somos tan lindas familias y extensas y queremos mucho a los abuelitos y las abuelitas y todo eso. Y se les maltrata de una manera impresionante, de múltiples maneras a los abuelitos y a las abuelitas. Entonces, cuando les di el curso, cuando hablé de la violencia contra los adultos mayores, una de las trabajadoras sociales me dijo, me siento terrible y me siento muy mal. En primera, porque ahora veo violencia por todos lados. Antes no la veía. No me había dado cuenta, o sea, no la había clasificado, ahora la veo por todos lados. Y segundo, dice, me cuesta tanto trabajo no entender por qué maltratan a estos viejos. Dice, ¿cómo no lo van a maltratar si todo lo que les hizo toda su vida? No puedo sentir compasión por estos viejos. Es muy interesante, ¿no? O sea, porque muy pocas veces asociamos el maltrato a los ancianos con la violencia que sufrieron cuando estaban en su infancia. Entonces, es muy curioso. Esa fue la primera vez que yo lo escuché en México. O sea, porque me cuesta trabajo sentir empatía cuando me cuentan lo que ese hombre les hizo. O sea, entonces es como estar haciendo que pague en algún momento. Entonces, es un tema muy, muy complicado. Por otro lado, fuera de esto que es la unidad doméstica, ¿por qué es un poco tan grande el tema de la unidad doméstica? Porque es ahí donde se consolidan las identidades de género. Es ahí, en inglés hay una frase que dice, do as I say, not as I do. Haz como te digo, no como hago. Los niños no aprenden con discursos, los niños aprenden viendo comportamientos. Entonces, en esas unidades domésticas, el 60% de las unidades domésticas de nuestro país, de acuerdo a la INEGI, mujeres que reportan haber sufrido algún tipo de violencia, tenemos niños y niñas que están aprendiendo comportamientos de víctima y victimario. Comportamientos de víctima y victimario que después naturalizan ciertas formas de violencia y puede ser bajo ciertas circunstancias que las empeoren, pero lo peor es que naturalizan lo que ya existe. Entonces, la ruptura intergeneracional es un tema muy importante para quienes nos preocupamos por esto. Sobre todo, si consideramos el efecto acumulativo de la violencia en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque alguien puede ser que sufra violencia doméstica en su casa, pero también puede sufrir violencia en el espacio público. Les tengo que decir que en Guanajuato el nivel de violencia en la comunidad que reportan las mujeres es altísimo. En esta ciudad también en ciertas zonas el nivel de violencia que reportan las jóvenes en las calles es altísimo. Entonces, si sufres violencia en la casa, si estás siendo hostigado por los chavos, chicos, personas que hay en la calle, y además tienes un tipo de violencia que tiene que ver con, por ejemplo, ser un adolescente, lo que nos relataban, que vives en Milpalta y tienes que trabajar en Liverpool, y entonces no te alcanza para comer, no te alcanza para transportarte, no te
que estamos hablando es de situaciones muy complicadas, donde simplemente el échale ganas o el tú puedes no es suficiente. Se requiere de entornos, de amigos, de instituciones, de grupos, de proyectos que apoyen los procesos de desarticulación de la violencia, porque el efecto acumulativo es el que puede tener, puede hacer muy difícil la resolución. Ahora, tenemos en este tema algo que empeora la situación. Lo que empeora la situación es que cuando alguien en su vida, como les dije, ha tenido todo tipo de violencias, va a ser peor si cuando entra el sistema del Estado vuelve a recibir violencia. Que sería el caso de alguien que vaya, que esté, supongamos que está en la secundaria y le están haciendo bullying. O sea, bueno, este es un caso que les puedo decir, la violaron los vecinos, la hostigaban en la calle y luego en la secundaria le hacían bullying, una chica de 18 años. O sea, sus niveles de trauma eran muy altos. O en procuración de justicia, que van y denuncian y no les hacen caso. O en el peor, en el sistema de salud. El primer modelo que hice para la intervención fue en el sistema de salud. Y entonces lo que descubrimos es que podría ser que en la relación médico-paciente era donde había una gran cantidad de violencia de inicio. Y por lo tanto, cuando iba alguien a ese espacio a pedir ayuda, ahí la devolvían otra vez al lugar de víctima. Entonces las frases como, bueno, pero a lo mejor no está tan mal, bueno, pero tómese un tecito, bueno, pero a lo mejor pues no se ponga tan nerviosa. Y entonces ahí sí descubrimos que una gran cantidad de mujeres están siendo tratadas en el sistema de salud por síntomas asociados a la violencia. Y muchos de estos síntomas están siendo clasificados como somáticos. Entonces tenemos una gran cantidad de mujeres tratadas por nervios, por insomnio, por anorexia, ¿por qué quieren ustedes? O sea, cualquiera de estos síntomas que sabemos que están siendo presentes. Entonces, el tema del efecto del poder en la sociedad tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas, obviamente, ese efecto del poder que circula, pues tiene que ver con las identidades de género rígidas. Es decir, un hombre que no soporta a una mujer autosuficiente, inteligente, capaz, etcétera, ¿no? Entonces, y una mujer que no soporta un hombre que empieza a ser un poco femenino y que cuide al niño, que lave los trastos y aunque deje medio sucia la estufa, ¿verdad? O sea, ese tipo, sí, porque en realidad es un tema que ambos se tienen que quitar lo rígido. Las mujeres esperan que los hombres inmediatamente sepan cómo limpiar la estufa cuando nunca en su vida la han limpiado y entonces no saben cómo limpiar la estufa con trabajo, saben cómo lavar los trastos a veces, ¿no? O sea, esas son cosas que pasan porque es parte de la socialización, ¿no? El miedo a la polisexualidad. No vamos a hablar de sexualidad hoy, pero tengo que decirlo y espero que más adelante tengan más conferencias. Es uno de los temas que más nos preocupa, o sea, que realmente que afecta el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque obviamente que somos polisexuales. Entonces, la rigidez de la feminidad y la rigidez de la masculinidad lo que crean son unos temas de violencia en la pareja impresionantes. No solamente la rigidez de la forma en que se supone que se debe de vivir la sexualidad, sino esa mentira que llaman monogamia, ¿así se llama? O ¿cómo se llama la otra? Que hay que ser fiel, una cosa así, ¿verdad? Fidelidad, monogamia, etcétera, que son viejas tradiciones del medioevo y que todavía estamos acercándolas como si fuera, o sea, en el siglo XXI, la verdad lo extraño sería que haya personas que se queden casadas por más de 20 años. Ahorita les voy a decir lo que dicen estos que han trabajado todo el tema del matrimonio. En realidad, la transformación de la sociedad a algo que se llama modernidad, lo que hace es romper los viejos vínculos y formas de relacionamiento entre hombres y mujeres y de producción y reproducción. En la medida en que la mujer empieza a individualizarse, desarrollarse y competir en términos
más o menos iguales que el hombre, se empiezan a romper todas esas ideas de monogamia, fidelidad, qué sé yo. ¿Por qué? Porque se empieza a negociar la relación. No es para siempre. No es vivieron felices y comieron perdices. No es hasta que la muerte los separe. Es hasta que se puedan comunicar, o hasta que se aguante, ¿verdad? No, es hasta que se puedan comunicar. Entonces, tenemos un tema de cómo vamos a ir. Todo esto se está modificando. Entonces, todo esto está creando ciertos mecanismos que necesitamos entender cómo de verdad ajustarnos a ellos. La maternidad obligatoria para mujeres. Por favor, no tengan hijos. En realidad es muy complicado. Yo se los digo solamente para ir en contra del mensaje de que se apuren, que si ya, que si cuándo, que si por qué sí, que si por qué no, que si vas a tener. En realidad, tener hijos es una gran responsabilidad humana y yo creo en este momento que tienen todas las posibilidades de tomar esa decisión de una forma más pensada, más elaborada y no como era en las generaciones anteriores, que era porque Dios así lo quiso, porque no le quedó de otra, porque quién sabe qué. Todas estas frases que nos decían. Entonces, el tema de la maternidad obligatoria, obviamente, para las mujeres no tendría ya por qué existir. No tendríamos por qué sentirnos obligadas a embarazarnos o a tener hijos. La sexualidad predatoria para los hombres. No es cierto que los hombres tengan que estar todo el tiempo probando cosas nuevas. Los hombres también son seres humanos como las mujeres y también pueden sentirse muy satisfechos bajo ciertas circunstancias sin tener que andar viendo a quién conquistan. Ese es un viejo estereotipo. O sea, de que los hombres, y esto de igualar al hombre con el animal, o sea, que el hombre responde al instinto y actúa con el instinto. Y eso no es cierto. Bueno, toda la evidencia es clara, ¿no? O sea, no es cierto. ¿Han visto a un borracho que se ponga a pelear cuando va a perder? No, ¿verdad? Bueno, es el mismo concepto. O sea, claro que los hombres se pueden detener. Se pueden detener y también pueden ser. Entonces, no hay una sexualidad predatoria de los hombres. En realidad, la sexualidad predatoria está asociada al macho, a esa forma hegemónica de la masculinidad y que en realidad le hace tanto mal al hombre, más mal al hombre que a las mujeres, porque al que lo tiene en esa situación de baja autoestima y de rabia y de contención es a él. O sea, eso es lo que produce. La violencia sexual en el espacio doméstico de socialización. ¿Por qué? Porque la violencia sexual en el espacio doméstico de socialización lo utilizan los hombres contra las mujeres. Les voy a decir la frase de un hombre que amenazó a una mujer en Monterrey, también cuando andábamos poniendo el sistema ya, que viene la mujer a la entrevista y dice, vengo ahora sí a denunciar porque tengo mucho miedo. Y le preguntamos por qué. Dice, porque había salido en el periódico un anuncio de un hombre que había violado a sus 2 hijas. Y entonces el hombre vino y le dijo a esta mujer, ¿ves lo que les pasa a las mujeres que no quieren tener relaciones con sus parejas? O sea, entonces sí sabemos en términos generales que el abuso sexual a los menores en el espacio doméstico es también una arma del hombre agresor en contra de la mujer. O sea, los niños, las niñas y los niños representan en ese espacio un arma para un hombre que es agresor y que es depredador, ¿no? Violencia en el entorno público, por supuesto, o sea, ya sabemos que hay una relación de alguien que no puede controlar sus impulsos, que ha sido tolerado en su violencia en el espacio doméstico, que le va a ser muy fácil utilizarlo en el espacio público. Y la violencia de especialistas sobre personas que atienden. O sea, todos estos son efectos. ¿Por qué? Porque obviamente esto que les conté de los médicos que les dicen a las mujeres que van a denunciar violencia, bueno, a lo mejor no está tan mal, pero pues tómese sus tecitos o cualquier cosa, es para que minimicen. Esa es la fuerza del especialista que regresa a las mujeres a la situación de violencia, minimizar el efecto de la violencia que están sufriendo. Les recomiendo que lean a James Rose, se llama Instrumental su libro y es muy bueno por esto que les digo, porque es su historia. Entonces, a través de leer su historia, ustedes se van a dar cuenta
que él habla del efecto traumático. ¿Por qué es que él empieza a usar drogas? ¿Por qué parece que en algún momento ya está saliendo y vuelve a caer? O sea, porque el tema de la afectación del trauma del abuso sexual puede durar por mucho tiempo. Lo que él escribe en Londres, precisamente cuando se sabe del abuso de un profesor a un niño, es refiriéndose a lo que él vivió. Y lo que dice es, lo único que me sorprende es que las personas realmente se sientan sorprendidas. En cualquier ambiente donde hay poder, habrá un abuso de poder. Me parece muy interesante porque él dice, por 5 años fue abusado por este profesor y nadie le hizo caso cuando él mostraba los síntomas del abuso. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque pues es un hombre. Pocas veces tenemos historias de hombres que se atreven a relatar el efecto que tuvo en ellos la violencia sexual. Además, es muy interesante por eso, porque es un hombre exitoso, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, tampoco es lo mismo con las mujeres. No quiere decir que no puedan continuar con su vida, pero el efecto del trauma lo que crea es un tema de sufrimiento en la vida de la persona y un tema de desarticulación de sus relaciones que les produce mucho sufrimiento. En ese sentido, cuando les decía en el momento histórico en el que estamos, en realidad podríamos pensar que estamos en más riesgo de que haya más violencia entre los hombres y las mujeres en el establecimiento de pareja. Porque en el proceso de modernización, una de las cosas que pasa es la individualización. Pero esa individualización, o sea, ese sujeto de cada uno saber lo que quiere, tener acciones, tener objetivos de lo que va a hacer en la vida, etc., se manifiesta más con respecto a las mujeres, porque van teniendo más posibilidad y capacidad de sentirse sujetos y de tomar decisiones en base a lo que ellas quieren. Entonces, a medida de que las mujeres se sienten como personas independientes, con capacidades y con deseos, aceptan cada vez menos las soluciones que practicaban las generaciones anteriores. Por lo tanto, sí, efectivamente, no van a aceptar todos los mensajes o consejos que les pueda dar las personas a su alrededor y podrán ser interpretadas como mujeres problemáticas. O sea, ya sabemos que, ay, es que es muy problemática, ¿no? Es así como que alguien que como que no escucha mucho. Entonces, la necesidad de trabajo relacional en la pareja se vuelve un eje central en el establecimiento de pareja. Es decir, ya no es el hombre que le dice a la mujer qué tiene que hacer, sino que tienen que negociar cómo establecer la pareja. Y eso es a lo que se llama trabajo relacional. ¿Cómo establecen esa relación? Pues a base de negociación, de conversación, de plática, ¿verdad? No se llega nunca a un final. ¿Por qué? Porque en cualquier relación humana siempre hay nuevas cosas que resolver. Entonces, lo que está presente ahora en las parejas es un trabajo relacional que es continuo, que no tiene fin y que por lo tanto está presentando más momentos o espacios de posibilidad, de crisis, de ruptura y de conflicto. Por eso les decía eso de un matrimonio para siempre, pues cada vez va a ser más raro. O sea, porque ya no somos los mismos sujetos. En ese sentido, el establecimiento de pareja, por este concepto de amor, empieza pues a tener sus contradicciones muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que hay son identidades precarias. En realidad, ni el hombre ni la mujer sabemos exactamente qué es lo que es ser una pareja con estas nuevas formas. Todos tenemos que irnos acostumbrando a la nueva forma de ser. ¿Qué tanto le aguanto o no le aguanto a la pareja con la cual yo estoy? O sea, en términos de su control hacia mí. ¿O qué tanto aguanto o no el tema de las formas en que se me imponen ciertas ideas? Entonces, hay viejos ideales y nuevas formas de vida. A lo mejor sí. Yo todavía creía en la Cenicienta y que me iba a encontrar el príncipe azul y entonces me iba a casar con él y iba a vivir para siempre feliz y contenta. Pero pues las nuevas formas de vida me mostraron que no, que a lo mejor ese que yo pensé que era el príncipe azul no era príncipe azul, que a lo mejor yo quería otra cosa y no quería estar en
en ese matrimonio. Yo quería hacer otra cosa y no me convenía estar en ese matrimonio. No importa. Lo que sí es cierto es que este proceso de individualización nos pone a hombres y a mujeres en un lugar diferente. Necesitamos tener concertación, o sea, discutir, debatir, y las relaciones en realidad ahora no es tanto de que si te amo o no te amo, ¿verdad? Sino se discute a ver qué tanto estamos cada uno dispuesto a dar o a ceder para mantener la relación. La relación en ese sentido, en este proceso de modernización, ya no es necesaria para nadie. En realidad, si ustedes lo piensan, para nadie ya es necesario estar casado. A lo mejor si acaso nos arrejuntamos, pero no es necesario estar casado. Voy a ver si me caso, a lo mejor sí, pero no como era antes. Antes todavía se pensaba que todo el mundo tenía que estar casado, ¿no? En ese sentido, la ampliación de espacios de libertad y acción para la mujer significa más posibilidad de desacuerdo, de diferencia de opinión y confrontación, y por lo tanto, obviamente, posibilidad de actos violentos en la medida en que la pareja tenga una masculinidad hegemónica y rígida, ¿no? Yo creo, no sé si... Que llevas mucho tiempo hablando, ¿no? Déjales un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para... Terminamos aquí en el tema de la pareja, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para ver si acaso con eso nos alimenta esta última parte de la presentación. Nos vamos a numerar del 1 al... ¿Habemos como 40 más o menos? Sí, un poquito más. Nos vamos a numerar del 1 al 5. El ejercicio es muy simple. Las estadísticas nos dicen que 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Mutatis mutandis, diríamos, a menos que nos pongamos a debatir estadística, pues el equivalente de hombres han maltratado a su pareja, ¿verdad? No es posible que hayan sido maltratadas por marcianos, o sea, fueron maltratadas por una pareja. Entonces, lo único que quiero es que comenten, primero, se van a quedar pensando un poquito, y en realidad estoy segura que la mayoría de ustedes han conocido parejas donde es muy obvio que ahí las cosas no van bien, ¿verdad? Y hay muchos signos por los cuales nos damos cuenta. Algunos son peores, otros menos. Bueno, ya cuando vemos el ojo morado, pues es así como más obvio. Pero hay muchos símbolos o muchas cosas que pasan. Eso es lo que quiero que platiquen. Cada uno de ustedes va a decir, bueno, yo conozco este caso. No tienen que decir el nombre, pero pueden decir, me di cuenta por esto. Me pareció que pues era terrible y aunque les dijéramos o no les dijéramos, ¿cuál es su lectura de por qué en esa pareja estaba pasando lo que pasaba y seguían estando juntas? ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo lo interpretan? Platíquenlo. Cuando lo hayan platicado entre ustedes, les voy a dar una tarjetita y ustedes pongan los elementos que creen que en lo que ustedes conocen, de las personas que ustedes conocen, ¿no?, hace que estas personas sigan ahí. Porque fíjense que no estamos hablando de los marcianos, o sea, lo que les decía es en nuestro entorno. Siempre nos damos cuenta, piénsenlo. Es simplemente que ustedes, alguien de ustedes nos va a decir, lo va a leer, pues en el grupo pensamos que era esto, esto y esto. Y vamos a ver cuáles son las cosas que están, al menos en nuestro entorno, determinando, porque aquí hay un mecanismo doble. O sea, la explicación es por qué ella no se va. Y la segunda, y es por qué él no se va. Porque cuando llegan los hombres al Ministerio Público dicen, ay maestra, es que usted no la conoce, es terrible, no hace esto, no hace lo otro, no hace lo otro. Ya que terminan yo le digo, ¿y por qué no se divorcia si es una mujer tan horrible? En vez de pegarle, ¿no? Entonces, la pregunta es para ambos. ¿Ella por qué está ahí? ¿Es por qué está ahí? O sea, ¿qué son los mecanismos que ustedes pueden
No hay una sola verdad ni una última verdad. Son interpretaciones